no quiero todavía cantar victoria, no quiero brincar de alegría hasta no ver cómo se desarrolla esto. Recientemente Estados Unidos había dicho que, cuidado, si la Corte Penal Internacional realiza una orden de arresto en contra de Netanyahu, nos vamos a ir en contra de la Corte Penal Internacional. Oye, Nicolás, pero ¿no te llama la atención que de repente, ante esta salvajada, este asesinato, este genocidio, etcétera, de repente como que el sionista, así autodenominado presidente Biden, pareciera como que entraría en conflicto y que no le voy a mandar más armas, etcétera? Que Pedro Sánchez de España sale con que sí, se tiene que dar el Estado palestino. El mismo Borrell de la Unión Europea también. O sea, de repente cosas que estuvieron pero bloqueadas siempre, que ni por equivocación realizaban ese tipo de condenas. Don Rubén, pero bueno, el punto es o sea, ni siquiera podían contar su historia los palestinos, ahora pese a todo pueden y muestran cómo viven hacinados 1,5 millones de personas desplazadas de sus hogares en Rafah, que es una ciudad que tenía 150.000 habitantes, o sea, 10 veces más de lo que tenían. Ahí, un país entero viviendo en una ciudad bloqueada, los israelíes en la puerta y amenazándolos con aniquilarlos. Creo que eso también, o sea, todavía queda algo de tejido sano en este mundo como para generar una indignación tan grande que genere consecuencias políticas. Pero bueno, quizás esconden algo, Rubén, quizás no lo descartaría. Y en el contexto de lo que son las elecciones acá en México, pues muchos especulan, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿será sionista, sí o no? En el caso de la otra, me queda clarísimo, de Xóchitl Gálvez, me queda clarísimo que en todo ese grupo hay gente que está completamente a favor de las políticas de Israel, me queda clarísimo. De hecho, recientemente el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nicolás, felicitó a Israel por su independencia, que es la Nakba. Bueno, el gobierno mexicano... La catástrofe de los palestinos. De los palestinos. Felicita a Israel. Me parece a mí. Y tal vez porque en algo valoren la vida propia, ¿no? Claro, pero los israelíes traicionan. Sí. Pregúntenle a los ingleses. Sí. Los ingleses con la declaración Balfour dijeron, vamos a crear la patria judía para los judíos, le dieron todo, la oficina de colonización, le robaron todo a Palestina, tardaron 20 años, pero como no terminaban de crear el Estado judío de una vez como querían los extremistas empezaron a atacar a los ingleses. Les hicieron atentados y se aliaron con Hitler. Los sionistas se aliaron con Hitler contra Inglaterra, y esto es historia. Sí. Bueno, si traicionaron a los ingleses, ¿y por qué no van a traicionar a los estadounidenses en algún momento? Naturalmente han venido destruyendo todo aquello que les pudiera ofrecer resistencia e infiltrando todo aquello que les pudiera hacer resistencia. Recientemente aquí puse por ahí un tweet en el que yo decía que tanto Claudia Sheinbaum como la otra candidata no me parecen ser voz, me parecen ser eco. Son eco, no voz. Y puse por ahí un lenguaje, por ahí. Me asaltó un historiador cercano al presidente y tal. Lenguaje nazi de luengas. ¿Cómo es posible? A ese nivel, fíjate, con Hitler, cuando llevo denunciando, por ejemplo, con el extraordinario libro War Against the Weak, la guerra en contra de los débiles, del señor Black, Edwin Black, premio Pulitzer, judío él, que demuestra cómo la eugenesia que terminó en los campos de concentración de la Alemania nazi, primero se activaron en Estados Unidos en contra de mexicanos, de judíos, de personas unfit, dirían en inglés, personas con discapacidades, etcétera. Hasta ahorita no he visto alguna situación que de parte de Irán estén sugiriendo algo que no haya sido un accidente. Hasta ahorita que estamos grabando, yo no lo he visto. Sin embargo, me resulta sumamente sospechoso. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, Jaime Roldós, expresidente del Ecuador, en su momento se decía que murió en un accidente aéreo de avión. Y resulta que en el libro Confesiones de un gángster económico de John Hopkins
a quien tuve la oportunidad de entrevistar en la ciudad de San Francisco, dice, no, a Jaime Roldós yo personalmente traté de convencerlo, ¿no? Éramos los gángsters económicos de la National Security Agency y tal. Y él no aceptó. Entonces, cuando fallamos nosotros, los gángsters económicos, entran los chacales. Y los chacales lo mataron, disfrazado de accidente aéreo. Muy buenas tardes, amigos. Realmente hoy creo que es un día histórico. La cantidad de noticias que nos asolan a estas alturas es insólita. Por lo menos hay dos buenas, que no es habitual en estos tiempos dar buenas noticias. Y yo estoy contento como siempre porque nos acompaña mi admirado colega don Rubén Luengas, que además ahora tiene un estudio espectacular. Se lo montó cada vez mejor en audio, en imagen, así que enhorabuena, felicitaciones Rubén y gracias por venir. No, todavía no. De hecho, veo que te ves mejor tú que iluminado que yo. Estoy ciertamente en una nueva locación, ciertamente tengo una nueva cámara, pero veo que ahorita de día le falta luz. Me entra por acá en la ventana mucha luz. ¿Cómo estás, Nicolás? Me da mucho gusto saludarte y ciertamente en este lunes 20 de mayo que estamos grabando, que está repleto de información. Y aquí en México, pues también después de esto llamado debate, el día de ayer, el tercero y último debate entre quienes aspiran a la presidencia de México, pero con todo lo que está dando vueltas en el mundo, que verdaderamente es apasionante por un lado, pero muy triste por el otro. Sinceramente lo veo así, ¿no? Muy triste lo que estamos viendo a nivel mundial. Rubén, para contarle a la gente y que se ponga en sintonía, yo le hice esta propuesta recién cuando estaban reprimiendo a los estudiantes de Estados Unidos que tomaron las universidades. Dije, venga a conversar. Luego le dije, bueno, ya que se aproxima el debate, de paso también charlamos del debate presidencial de México. Y en 24 horas desde ocurrido el debate, increíblemente pasó de todo. Sí. Muere el presidente iraní Ibrahim Raisi en circunstancias un poco extrañas, como mínimo, el presidente de Irán, vamos, o sea, un mandatario de un país importante en medio de una situación sumamente conflictiva con Israel. Acto seguido, la Corte Penal Internacional lanza en un hecho sin precedentes, que yo estoy exultante, o sea, yo estoy realmente contento, una orden de captura, una orden de arresto a Benjamín Netanyahu y a su ministro de guerra, Yoav Gallant, por crímenes de guerra, al igual que a los dos principales líderes de Hamás. O sea, una ecuanimidad para sacarse el sombrero, realmente. Y no va a poder pisar más Europa, de hecho, y buena parte del mundo. De repente sí, seguro que viaja a Estados Unidos con impunidad, si quiere, y si quieren los norteamericanos, que tampoco están tan contentos con Netanyahu, pero ya medio planeta no lo va a poder pisar. Es realmente llamativo. Hace tiempo que venía comentando que hay reuniones de gabinete, de emergencia, equipos legales de Israel. Nunca se imaginaron, con el poderosísimo lobby sionista que tienen montado, que iban a enfrentar una situación de estas características, y está ocurriendo. Y al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Londres le da una nueva oportunidad a Julian Assange, el heroico creador de Wikileaks, a su defensa, mejor dicho, para apelar la extradición a Estados Unidos, porque consideran que las supuestas garantías que ofrece el gobierno federal de Estados Unidos de que Assange no será condenado a muerte no son suficientemente creíbles, y esto le da un margen más de tiempo a la reclamación que hace el gobierno australiano de Anthony Albanese, que quiere llevárselo a Australia. Así que con toda esta increíble agenda y florida agenda, don Rubén, comencemos. Quiero conocer su perspectiva. Si le parece, empecemos por Netanyahu, la orden de captura de Netanyahu. Bueno, en esa de orden de captura de Netanyahu, yo francamente pensé que jamás en mi vida, lo que me reste de vida, iba yo a tener o a estar presente en el mundo ante una noticia de esa naturaleza, ya sea Netanyahu, antes Ariel Sharon y cualquiera de los primeros ministros de Israel, que es donde yo sigo encontrando una gran desinformación, incluso gente pensante, gente que
que yo estimo. Hace poco le pregunté, me mandaron algo de que Barack Obama está detrás de las protestas de los estudiantes. George Soros, como lo presentó el periódico de New York Post, que está detrás de las protestas, no es algo orgánico, no es algo que esté ocurriendo, y que están especulando sobre toda esa situación, ¿no? No importa quién pudiera estar detrás. Lo cierto es que han estado esas manifestaciones, y ahora esta noticia, pues francamente insólita, no deja de llamarme la atención, no me deja de parecer rara. No quiero todavía cantar victoria, no quiero brincar de alegría hasta no ver cómo se desarrolla esto. Recientemente Estados Unidos había dicho que cuidado, si la Corte Penal Internacional realiza una orden de arresto en contra de Netanyahu, nos vamos a ir en contra de la Corte Penal Internacional. Había dicho los Estados Unidos que, como bien dijo Jimmy Carter en un momento dado, que en mi opinión ha sido mejor expresidente que presidente, decía en su libro que Estados Unidos e Israel están acostados en la misma cama. Eso viniendo de Carter, que ya es algo interesante. Entonces, este señor evidentemente merece un castigo, merece el encierro, merece el ser apresado con este genocidio que todavía mucha gente niega. Te decía de hace poco un amigo que me mandó eso de Obama, y le digo, oye, pero ¿qué piensas en sí de lo que está pasando y de los palestinos? Mi postura es un intelectual, acá de la Universidad Nacional Autónoma de México y tal. Mi postura es clara, Rubén. Estoy a favor del Estado de Israel y de que Israel tiene el derecho de defenderse de quienes lo atacan. O sea, imagínate. Entonces, esta noticia para personas intelectuales, catedráticos, como este que te estoy mencionando, a quien de hecho estimo es una buena persona, pues me quedo con los ojos cuadrados. No sé qué diga ahora de esta orden de aprehensión, que evidentemente está totalmente justificada a la luz de quienes quieran ver. De nada sirve los ojos a un cerebro ciego. Si está cegado del cerebro, no hay manera de que sirva. Entonces, no me queda claro quién lo puede detener. Tú dices, no puede pisar Europa. Si, por ejemplo, Netanyahu, no sé, viniera a México, ¿qué haría la policía mexicana ante esta situación? No lo Interpol, sé. Bueno, Interpol lo detiene. ¿estaría obligada Interpol a realizar ese? Sí, Fíjate, mire, bueno. es como Putin por el tema del tráfico de niños en Ucrania, que la Corte Penal Internacional le metió la orden de captura, y el tipo puede ir a China, sí, puede ir a Irán, sí, pero no puede ir ni siquiera a Sudáfrica, que es un país que no es hostil, pero que no es totalmente aliado. Y como no es totalmente aliado, si él hubiese ido a esa cumbre, se acuerda de Sudáfrica, Sí. le echaban la mano los de la Oye, si va a Interpol. Argentina, la Ahí, Interpol, pero Argentina no, Milei le Netanyahu. pone un ejército de protección, ¿no? No, pero no, olvídelo, por supuesto. Él se va a poder mover. A ver, creo que el mapa de Netanyahu hoy, podemos abrir la votación de la ONU sobre el reconocimiento al Estado de Palestina, que hubo recientemente. Sí. Mayoría abrumadora, por primera vez en la historia, ignominia total de la ONU. La ONU creó Israel, de hecho. Mayoría abrumadora a favor de la creación del Estado de Palestina. Bueno, esos países, que son más o menos los mismos, que están condenando el uso de la violencia totalmente desmedido y justificado por parte de Israel, a ninguno de esos países Netanyahu hoy puede ir tranquilo porque le echan la mano. Puede ir a Estados Unidos, sí, puede ir a Argentina, sí, puede ir a Azerbaiyán, hasta ahí. A Y Gran un par Bretaña, más. ¿no? No podría ir a Londres, tal Probablemente vez. Inglaterra, seguramente puede ir a Gran Bretaña, no puede ir a España, no puede ir a Francia, no puede ir a Holanda, probablemente no puede ir ni a Alemania en esta situación. Oye, Nicolás, pero ¿no te llama la atención que de repente, ante esta salvajada, este asesinato, este genocidio, etcétera, de repente, como que el sionista, así autodenominado presidente Biden, pareciera como que entraría en conflicto y que no le voy a mandar más armas, etcétera? Que Pedro Sánchez de España sale con que sí, se tiene que dar el Estado palestino. El mismo Borrell de la Unión Europea también. O sea, de repente cosas que estuvieron pero bloqueadas siempre, que ni por equivocación realizaban ese tipo de condenas o quedaban en condenas que no tenían ningún efecto vinculante. Y de repente ahorita aquí hay una cadena de cuestiones que están realmente
por fin, y muchos cuestionando lo que está haciendo Israel, y muchos dirán, es que es la barbaridad. La barbaridad esta ha estado de manera continua, pero no ha estado en el radar de los medios de desinformación masiva desde hace más de 70 años. Me llama mucho la atención, ¿a ti no? ¿O estoy pensando mal? No, yo lo entiendo, Rubén, a mí también me llama la atención. A ver, si nos ponemos en un análisis pesimista, algo traman. Algo Yo estoy, traman, me da la algo impresión. traman, Sí, algo traman. Pero si nos sí. ponemos en un análisis un poco más optimista, yo vería lo siguiente. Creo que Netanyahu, él llega en una situación de extrema presión a esto, Sí, que creó él, porque creo que a estas alturas no cabe ninguna duda de que no habrían tenido lugar jamás los ataques de octubre y las 1.300 bajas si no fuera porque lo buscó. Netanyahu lo exacto. buscó. La inteligencia egipcia le dijo, hace Sí, meses están preparando este atentado de estas características en este lugar, tienen las pruebas de eso, los israelíes sí. no contestaron nunca. Nunca, sí. En febrero del año pasado, él envió a el jefe de inteligencia exterior a Qatar a negociar, y esto es New York Times, que nunca habló de esto, que de hecho tiene la directriz para no hablar de los crímenes de guerra como crímenes de guerra, pero New York Times reconoce que mandó a la gente de la inteligencia a negociar que sigan asilando a Hamas, lo cual blanquea, expone, agita el vínculo entre Israel y Hamas, histórico, que ya Wikileaks ha mostrado desde 2006, como Sí, ellos querían, buscaron, apoyaron hasta económicamente a Hamas para que gane aquellas elecciones y poder cercar Gaza con ese pretexto. sí. Bueno, y ahora se sabe que incluso Netanyahu ha facilitado el exilio y la financiación por parte de Qatar de los líderes de Hamas, que hoy los están buscando junto a él. Entonces, bueno, ¿por qué llegó esta situación? Pues estaban las protestas masivas más significativas de Israel, 1 millón de ciudadanos movilizados en Tel Aviv, Sí. en Jerusalén, en distintas ciudades, por los casos de corrupción. El tipo gobierna en alianza por primera vez de los 16 años que gobernó, tuvo que aliarse a partidos de ultraderecha. Él es un pragmático. Yo hace poco le dediqué un documental muy exhaustivo, empiezo desde los orígenes de la familia, el abuelo que era de la Jabal Lubavitch, el papá que era fascista, pero fascista, que eran cercanos a gente como Jabotinsky, que eran aliados de Mussolini, hasta de Hitler. Eso te iba Llegaron a yo a ser... decir, que en ese documental tuviste que haber abordado al revisionista, al del sionismo revisionista Jabotinsky, que es clave. Yo se lo mando Oh, por para que lo favor, aproveche, don por Rubén, favor, porque por favor. es una historia increíble. El sionismo tuvo dos bandas paramilitares, una de ultraizquierda, Haganá, otra de Sí. ultraderecha, Ujú. Irgun, Leigrún. el Irgun Leimi, Ujú. exactamente, y los tipos los del Irgun directamente tenían una facción pro-Hitler. Y su punto era, nos unimos a Hitler contra Inglaterra porque Inglaterra no está haciendo lo que queremos suficientemente rápido, es decir, segregar a los palestinos y entregarles el país. Exactamente. No, es impresionante. Y Es tuvieron impresionante. acuerdos con Hitler. Entonces, imagínate, esto sería así como un cambio de 180 grados, porque hasta ahora la Corte Penal Internacional, pues dime a quién han detenido de los peces gordos que esté pagando culpas en el planeta. Entonces, la sola orden de aprehensión me parece, wow, crucial, importantísima. Bueno, Sin a embargo, Milosevic, ¿se acuerda? A sí, Milosevic, a sí, los de los cómo no. Balcanes caídos en Sí, desgracia, alguno que otro. sí. Yo entiendo lo que dice Rubén, pero terminando mi punto es, o sea, si vemos eso, vemos un Netanyahu muy presionado, en una situación de poder frágil, con unos aliados inconvenientes, porque le antipatizan a toda la progresía europea y mundial, los aliados de Netanyahu. O sea, no le antipatizan realmente que maten palestinos como lo hacen hace 70 años, le antipatiza que tengan un discurso de repente homófobo, por ejemplo, ¿no? Ya sabe cómo es esta hipocresía. Pero entonces, él se lanza a esta locura y se lanza en un momento donde para Estados Unidos es complicado. Estados Unidos no tenía previsto ese foco de tensión. Yo le comentaba antes de grabar, desde mi punto de vista, lo que ha hecho Estados Unidos, una jugada de riesgo en estos últimos años, incluyendo su posición en Ucrania, para mí es golpear antes de estar demasiado débiles. De hecho, hay un nombre, me acuerdo, particular de la estrategia griega, Sí, como que guerra consiste... preventiva, algo así como la doctrina de Bush, guerra preventiva, un ataque preventivo. Bueno, sí, preventivo, ya sabemos. Lo de preventivo era una invasión criminal y por supuesto, en este caso para mí yo creo que golpean donde quieren golpear o mostrando músculo y tratando de agotar al enemigo o al posible enemigo o al declarado enemigo, porque acá hay muchos matices, siempre lo hablamos,
antes de que ya sean definitivamente desplazados como hegemonía, aprovechando que ni Rusia ni China gozan de buena salud económica, entonces es un momento como para tensionar. Ahora, lo que hizo Netanyahu lo hizo por su cuenta, se cortó solo, lo hizo en un mal momento, lo hizo en un momento delicado para Biden, lo hizo en un año electoral donde ¿Tú crees que de veras lo hizo solo? Que no hubo nadie en Estados Unidos que le dio... Acuérdate que incluso a Saddam Hussein, cuando invadió Kuwait, él consultó con la embajadora de los Estados Unidos y la embajadora le respondió: no tenemos intereses en Kuwait. Le pusieron la trampa a Saddam Hussein, invade Kuwait y se le viene encima aquella primera guerra del Golfo, la madre de todas las batallas, que queda inconclusa y que luego continúa Bush. A mí me cuesta trabajo creer que el gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos, el Estado profundo, sinceramente, me cuesta trabajo creer que no se hayan ni siquiera enterado y que el otro de manera unilateral haya realizado eso, teniendo en cuenta lo que creo que contigo mismo hemos comentado, de todos los intereses estratégicos, energéticos que quieren utilizar en los territorios de Gaza, además de las viviendas y tal que el yerno de Trump ya anda promoviendo. Entonces, yo sinceramente, en ese sentido, no creo que lo haya hecho de manera unilateral Netanyahu. Sinceramente no lo creo. Pero en fin, tal vez tenga razón. No, pero tampoco pongo el punto. Puede que usted tenga toda la razón. Seguro que tiene un montón de sionistas estadounidenses de su lado, pero sin duda, y en los dos partidos, y de hecho ahora Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, que supuestamente le dijo que era inaceptable atacar Rafah y después se olvidó de que le dijo que era inaceptable, hace 2 horas dijo que es vergonzoso el pedido de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Exacto. Que no es equiparable lo que hace Netanyahu y su gobierno israelí a lo que hace Hamas. Claro que no es equiparable. Sí, no es equiparable porque jamás mataron a 1.300 civiles, lo cual es totalmente inaceptable e intolerable. Ojo que también, como lo mostró el New York Times, sorprendido estoy por la cobertura del New York Times, también Israel mató a sus civiles. Exacto, y desde helicópteros. Y desde helicópteros. Pero bueno, sí, mataron a 1.300. Ahora los israelíes mataron a 40.000 almas en 5 meses. Esta magnitud me parece a mí, Rubén, que también es lo novedoso. Lo estruendosamente novedoso es que se cargaron a 40.000 personas, bombardearon niños, 40.000 personas en meses. Dictaduras militares latinoamericanas enteras de 8 años no mataron tanta gente. Estos mataron 40.000 personas en meses. Y la siguen matando, Nicolás, y con colaboracionismo. Si bien es cierto, hay disidencia interna y recientemente hubo una manifestación tremenda en contra de Netanyahu en Israel, así en este fin de semana. Pero la complicidad de muchos judíos sionistas que incluso directamente ellos han detenido la ayuda humanitaria que no quieren que llegue. Es otra manera de matar que si no es con bombas, si no es directamente con las armas, es bloqueando cualquier tipo de ayuda humanitaria para los gentiles. Mataban, pero si mataron europeos, sí. Mataron activistas totalmente pacíficos de esta organización del chef español. Sí. Los mataron, y lo dijo él, los mataron coche por coche, sí, como objetivo. Sí, esos llevan comida, los mataron. ¿Sí? O sea, civiles europeos llevándole comida a civiles gazatíes, los mataron uno por uno. Imagínate, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en un mundo que se dice civilizado? Bueno, la democracia, ¿no? La única democracia de Oriente Medio, dicen, la única democracia de Oriente Medio, cuando este tipo quería nombrar a los jueces de la Corte Suprema, él, para resolver sus problemas de corrupción. Sí, ¿y de su esposa? No existe la más remota libertad, sí, la esposa que es terrible, no existe la más remota libertad de expresión en Israel de ningún tipo para nadie, ni siquiera para los sionistas. O sea, en Israel, el Times of Israel, el Haaretz, The Jerusalem Post, cualquier diario, los youtubers, los blogueros, cualquiera que se digne hablar de cualquier tema que vincule a la defensa, entre comillas, porque estos orwellianos no se defienden, en realidad es un Estado invasor con un permanentemente ejercicio expansionista, pero bueno,
todo lo que tenga que ver con lo militar tiene que pasar por un órgano de censura previa del Ministerio de Defensa del criminal de guerra Yoav Galán, que está reclamando ahora la corte. Entonces, no es una democracia. Ahora, ¿qué pasa, Rubén? No mataron 40.000 personas en meses desde los 40. O sea, no tiene precedentes. Además, ahora los palestinos los filman con sus teléfonos. Sí. Y hagan lo que hagan los medios de desinformación, los lobbies sionistas, ya llegó a todo el mundo. O sea, ya llega por todas partes. Por Telegram, por Twitter, acá no podemos mostrar los bombardeos, pero los contamos. Entonces, la gente ya hoy, para mí, se está abriendo a una realidad atroz. Yo estoy viendo evangélicos que fueron adoctrinados con lo de Israel, la tierra prometida y tal. El que sionismo al final tenías cristiano. razón. Al final lo lamento mucho, tenías razón, que están hasta una crisis moral, una crisis de conciencia, hemos vivido engañados. Yo creo que eso algo de fuerza tiene en un año donde hay elecciones en todo el planeta. Entonces, Sí. yo creo que Netanyahu se cortó solo no porque los norteamericanos no apoyen que mate palestinos. Lo apoyaron, lo apoyarán y a regañadientes lo seguirán apoyando. Eligió mal el timing, o sea, en su desesperación, para mí él se aceleró en el momento inadecuado y a Biden le está costando una factura terrible. A Biden y a los demócratas en términos electorales van a perder la elección. Por eso hay algunos que están bastante embroncados con Netanyahu, creo yo, de verdad. Merecerían perder la elección ambos partidos políticos en los Estados Unidos, ambos absolutamente sionistas. Dentro del espectro demócrata, Bernie Sanders, tarde, pero finalmente también empezó a reaccionar, cosa que también me ha llamado la atención. Empezó a decir cosas muy fuertes. Oye, y respecto a todo esto que estabas narrando del desastre, de este dolor inconmensurable para los protagonistas, los niños, en fin, habría que darle ese crédito a periodistas palestinos y otros jóvenes y niños habilitados como periodistas. El caso de una niña de 9 años de edad, que la otra vez estuve comentando en mi programa en YouTube, 9 años de edad, de una niña con chaleco de prensa, jugándose la vida para que el mundo pueda estar bien informado de lo que está ocurriendo allá y contrastar con estos medios de ocultamiento masivo, que ya han llegado a decir algunas cosas porque no les queda otra más que decirlo. Es tan grande aquello que no pueden tapar el sol con un dedo, como decías, Telegram y otros medios alternativos o plataformas alternativas. Pero dentro de este espectro, gente que literalmente jugándose la vida por informar y porque se conozca la realidad de este tema. Eso me conmueve enormemente, mientras otros periodistas se pavonean y dicen no sé cuántas cosas y están... Fíjate, hubo uno que en el contexto de la guerra de Irak, mal llamada guerra, la invasión y la agresión a Irak, se frotaba las manos, sigue siendo una estrella de televisión de los Estados Unidos, de una importante cadena, y me decía, Rubén, pero ¿cómo es que estás en contra de la guerra? De eso comemos, fíjate, en ese calibre, contrastando con estos niños habilitados como periodistas en Gaza, increíble. Literalmente los Pulitzer se lo merecen ellos. Sí. Me recuerda un documental, Five Broken Cameras, 5 cámaras rotas. Yo lo tengo, Five Broken Cameras, es maravilloso. Que es precisamente un palestino mostrando en primera persona, sí, como fotoperiodista, en su aldea natal, lo que es la ocupación brutal, la represión brutal, y como bueno, de hecho, las 5 cámaras rotas, cada cámara va terminando con otra tragedia. Cuando choca con el auto, cuando matan a su hermano, cuando detienen a sus hijos. Y es todo así, es la historia real grabada en primera persona de un periodista palestino que termina en prisión domiciliaria. Y el otro que tú has comentado de Sabra y Shatila también, ¿no? El otro, ¿cómo se llama el otro documental? Sí. El de Sabra y Shatila. No, hay otro sobre lo de Sabra y Shatila y también lo hemos llegado a comentar aquí en tu espacio, pero en fin, adelante. Es que hemos visto de todo, Ocupación 101, The Occupation of American Mind. Sí. En la película esta me parece que usted se refiere a Pulse con Bashir. Exactamente, sí, a esa. Que es el cineasta israelí que le agarró la crisis de conciencia de todo lo que hicieron cuando eran militares. De hecho, es un género. Que dicen tirar y llorar, le dicen en hebreo, despectivamente. O sea, los israelíes
Esto me lo marca mucho un amigo, que si alguna vez usted lo quiere entrevistar, es uno de los más grandes expertos del tema de los abusos del sionismo en español. Ha traducido a Norman Finkelstein, tiene vínculos con él. Oh, Hace poco entrevistó al rabino Israel Weiss, es amigo de él, también de Miko Peled, también de Shlomo Sand, ha tenido uf, intercambio. el autor del Guillermo, libro de la invención del pueblo judío, este último que has mencionado. exactamente, israelí, un gran historiador israelí. Israelí, sí. El que pone sobre el tapiz esta cuestión tan interesante y tan llamativa de estos pueblos túrquicos que se convirtieron masivamente, los házaros, Sí, ¿no? sí. Shlomo Sand. Bueno, mi amigo Guillermo el otro día me marcaba que no hay Me encantaría tampoco, entrevistarlo, perdón, me encantaría. es Adelante. que seguro yo le hago el enlace, él lo respeta mucho. Su canal es Voces Alternativas, es pequeñito, está empezando, pero yo lo estoy ayudando a visibilizar. Un hombre de su edad, Rubén, muchos años en este tema. Y él me decía el otro día, claro, bueno, sí, yo me dediqué a traducir, por amor a la causa, a compartir, a difundir todo lo que han hecho estos autores judíos contra Israel, tan heroicos, porque eso es noble. Ser judío y estar en contra de Israel es noble, como ser mujer y estar en contra del feminismo revanchista es noble, como Sí, ser un alemán blanco en el Tercer Reich ario y salvar al perseguido y arriesgarse uno, eso es sí, noble. No sí. es noble ser de la causa que a uno lo beneficia o lo Exacto. privilegia. Eso es. Bueno, Perdón, Guillermo me que de eso está dice, repleto ahorita de pseudoperiodistas en México, ¿eh? Todos van por la causa de Claudia Sheinbaum, ahí están y tienen fama ante ese grupo y ante otros de grandes periodistas. Cierro paréntesis, pero que la gente lo sepa, la gran hipocresía de caricaturistas, escritores, periodistas que están, como tú dijiste ahorita que me encantó, como dijiste, que están por la causa que les beneficia. Eso es. claro, y Guillermo, que estuvo 20 años con toda esta gente, incluso amistándose con todo esto, Gilad Asmon, no sé si lo conoce, el músico, Ujú. con todos estos judíos anti-Israel, me dice, bueno, pero nadie habla de los palestinos. Y hay varios autores palestinos, Sí, académicos, sí, que tienen mucho menos prensa, o sea, los judíos que noblemente, heroicamente, honradamente visibilizan los crímenes de Israel contra los palestinos y que aún así son perseguidos como Finkelstein y tal, tienen más prensa y tienen una situación mejor en términos de visibilidad y de libertad de expresión que los palestinos que cuentan en primera persona lo que le hacen a su pueblo. sí. Uno de ellos, ay, ahora se me fue el nombre, en el mal momento, pero tal vez tú me vas a recordar, que él creó una orquesta, la Orquesta del Diván, con Daniel Barenboim, judío, gran pianista, director de orquesta, él y Said, Edward Said. Edward Said, Edward claro. Said, tremendo intelectual que incluso alguna vez retó a Netanyahu a un debate. Y él no asistió al lugar del debate Netanyahu porque decía que Edward Said lo iba a matar, asesinar. Un intelectual bárbaro que inclusive buscaban una, no reconciliación, pero una solución racional ante el avance de lo que existe de ese tiempo ahora. Y crearon una orquesta, el Diván, que fueron integrada por árabes, palestinos, israelíes, fueron a Ramallah a ofrecer un concierto maravilloso, pero buscando este entendimiento, esta búsqueda de la paz. Nada, como tú bien dices, es uno de los intelectuales y hay muchos más y poetas. Bárbaro, bárbaro, qué bueno que mencionaste Bueno, él eso. se formó con un discípulo de Edward Said que durante muchos años dirigió la Cátedra de Estudios Cananeos de la Wow. Universidad de Buenos Aires, también descendiente de palestinos, y ahora Gabriel Sibinian, que es digamos, el sucesor de esta persona que ya murió en esta cátedra, le hizo una entrevista también. Guillermo en su canal Voces Alternativas, yo lo recomiendo, después le paso el contacto y el Por canal. favor, lo voy a buscar y voy a eh, promover su canal, sin Don duda. Rubén, pero bueno, el punto es este, o sea, ni siquiera podían contar su historia los palestinos, ahora, pese a todo, pueden y muestran cómo viven hacinados 1,5 millones de personas desplazadas de sus hogares en Rafah, que es una ciudad que tenía 150.000 habitantes, o sea, 10 veces más de lo que tenían. Ahí, es un país entero viviendo en una ciudad bloqueada, con los israelíes en la puerta y amenazándolos con aniquilarlos. Creo que eso también, o sea, todavía queda algo de tejido sano en este mundo como para generar una indignación Ah, no, tan sin duda, grande
tan sin grandes duda. que genere consecuencias políticas. Pero bueno, quizás esconden algo Rubén, quizás no lo descartaría. Se creen una fantochada como los acuerdos de Oslo II y avancen más todavía, porque eso es lo que pasó con los acuerdos de Oslo, como cuento en mi video de las perversas ocupaciones, donde también hablo del negocio inmobiliario de Blinken, Uf. Kushner y los oligarcas rusos que están todos juntos en el negocio de demoler las casas de los palestinos. Oye, Blinken, quien llegó en su visita más reciente, la más reciente creo, a Israel, diciendo que vengo como secretario de Estado, pero también como judío. Eso dijo Blinken, ¿no? Y tú ya le has dedicado incluso un programa al padre de Blinken para que la gente sepa perfectamente bien de qué Donald. estamos hablando. Sí, Donald. Sí, sí, que además hasta la historia familiar es una cosa bastante cuestionable. Donald Blinken cuenta que él se sintió americano cuando en Europa cuentan la historia de que vino un soldado afroamericano a rescatar. Y no había soldados afroamericanos ese año porque Estados Unidos tenía segregación racial contra los afroamericanos, incluso dentro del ejército, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, es todo este cuento identitario, yo siento que la humanidad retrocede. Ah, bueno, vale más mi palabra porque soy judío, vale más mi palabra porque soy mujer, vale más mi palabra porque tengo la tez de tal tonalidad y no funciona así. Lo que vale son los argumentos, es la elocuencia, es la verdad, la libertad, los derechos Sí. humanos. Lo Pues ojalá demás, esto genere conciencia también, repito, en todavía sectores amplios de la población mundial, en algunas partes donde no tienen ni idea, pero ni idea, ni de quién es Netanyahu, o sea, les suena totalmente aquello como de otro planeta, pero otros que más o menos ven noticias, siguen ciertos medios, pero que tampoco tienen ni idea. Y luego ya te dije, un grupo selecto donde gente intelectual, autor de libros como este que te mencionaba, que para mí me dolió mucho, más le dije, oye, pues respeto tu opinión y ya se acabó, pues no voy a meter a pelear ahí, pero mucha gente todavía, y en el contexto de lo que son las elecciones acá en México, pues muchos especulan, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿será sionista, sí o no? En el caso de la otra, me queda clarísimo, de Xochitl Gálvez, me queda clarísimo que en todo ese grupo hay gente que está completamente a favor de las políticas de Israel, me queda clarísimo. En el partido de Morena hay mucha gente que no lo está. De hecho, recientemente el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nicolás, felicitó a Israel por su independencia, que es la Nakba, ¿no? La catástrofe para los israelíes. Bueno, para ellos la independencia de quién, te dirán de la Gran Bretaña. Bueno, el gobierno mexicano la catástrofe de los palestinos que de les los robaron. palestinos felicita a Israel e incluso gente de la Cuarta Transformación, así llamada, dice que, como Pedro Miguel, alguien muy cercano al presidente, dijo que, ¿cuál independencia? No fue independencia, qué vergüenza, en fin. Sin embargo, más abajito puso otro tuit o X o como se les llame, en el que dice, no pudo haber sido la secretaría. Alguien lo puso para desprestigiar a la secretaría. Entonces hay una contradicción. Por un lado el reclamo, pero por otro lado alguien lo filtró, alguien lo puso. Pero el caso es que no lo quitaron nunca. Ahí está. Entonces es una vergüenza verdaderamente para quienes conocemos el tema. No hay tal independencia. Sabemos lo que ocurrió ahí desde 1917 hasta la fecha. Entonces, es una verdadera vergüenza que un gobierno... Entonces viene Claudia Sheinbaum, aunque se asume judía, se ha asumido con un... me dicen que en octubre pasado proyectaba la solución de 2 estados. Ok, y yo te comenté una vez que publicó un artículo en 2009, ya llovió, condenando que era injustificable pues la matanza de niños por parte de Israel. Evidentemente condena a Hamas, pero poca gente sabe pues esta truculenta, tenebrosa historia de Hamas a la luz de Netanyahu y todos estos intereses para poner en stand-by, ¿cómo se diría? A la cuestión esta de la OLP, ¿no? Sí, exactamente. Y igual la OLP también se buscó su desaparición. Sí, por supuesto. Sí. Arafat fue un traidor infame a los palestinos. Fue un tipo que tras años y años viviendo de ser el rockstar de
la resistencia, cuando le tocó hacer los acuerdos y gobernar, entre comillas, consintió que le den el 17% del territorio de Cisjordania para tener autoridad efectiva y que en el 83% restante Israel entre cuando quiera a llevarse a quien quiera y a hacer lo que quiera, que es exactamente lo que pasó con los acuerdos de Oslo, nunca cumplidos, además, Sí. por Israel, pero fue un gobierno fantasmagórico. Eso es lo que genera que Gaza quiera otro tipo de partido político, y eso es lo que genera que triunfe el islamismo, inflado, financiado y apoyado por Israel. El Exacto. tema, ¿sabe qué? Traicionan, Rubén. Usted me decía, yo no creo que Netanyahu se corte solo y que en el poder profundo de Estados Unidos no lo sepan. Bueno, yo creo que en el poder profundo de Estados Unidos debe haber sionistas radicalizados y debe haber gente que diga, miren, la verdad yo no estoy de acuerdo con que explote una guerra nuclear porque gano menos dinero, no porque sean humanitarios, porque no es el momento, porque no me conviene. Debe haber de los dos bandos, me parece a Y mí. tal vez porque en algo valoren la vida propia, ¿no? Claro, Tal pero los vez. israelíes traicionan. Sí. Pregúntenle a los ingleses. Sí. Los ingleses con la declaración Balfour dijeron, vamos a crear la patria judía para los judíos, le dieron todo, la oficina de colonización, le robaron todo a Palestina, tardaron 20 años, pero como no terminaban de crear el Estado judío de una vez como querían los extremistas empezaron a atacar a los ingleses. Les hicieron atentados y se aliaron con Hitler. Los sionistas se aliaron con Hitler contra Inglaterra, y esto es historia. Sí. Bueno, si traicionaron a los ingleses, ¿y por qué no van a traicionar a los estadounidenses en algún momento? Al fin y al cabo, esa es la impunidad que ha tenido el poder sionista. Es decir, yo puedo matar más y peor y todo el tiempo y durante 70 años y con énfasis y ensañamiento racista, como no puede hacer absolutamente ningún otro país del mundo. Ninguna. Ni los Estados Unidos pueden trabajar con ese grado de impunidad. Y bueno, yo creo que eso los malacostumbró y llegó un momento donde se pasaron de la raya. Pero bueno, capaz me mueve el deseo, Rubén, el deseo de que esto termine de una vez por todas. Bueno, ojalá podamos ver a este hombre en la cárcel y a muchos más, siempre y cuando verlos en la cárcel no quede en una satisfacción efímera y que vengan otros sustitutos, como ocurre con los capos del narco. Y hay una lista enorme de personas que evidentemente quieren hacer el negocio de la droga. Bueno, igual hay una lista enorme de personas que tienen ese rencor en su corazón, que tienen ese odio, que tienen esa concepción equivocada de que son parte del pueblo elegido y aquello de que Dios les dio la tierra, incluso con el argumento bíblico que me quieran dar, están equivocados. No va por el rollo, porque hay de estos tipos que incluso creen que Dios les dio la tierra, el planeta Tierra, que lo creen. Es absoluta, no es teoría de la conspiración, no me baso en los protocolos de los sabios de Sion, no me baso en eso, me baso en otras cuestiones donde evidentemente se han venido adueñando, iba a decir culturalmente, pero más que culturalmente, han venido destruyendo todo aquello que les pudiera ofrecer resistencia e infiltrando todo aquello que les pudiera hacer resistencia. Recientemente aquí puse por ahí un tweet en el que yo decía que tanto Claudia Sheinbaum como la otra candidata no me parecen ser voz, me parecen ser eco. Son eco, no voz. Y puse por ahí un lenguaje, por ahí. Uy, me asaltó un historiador cercano al presidente y tal. Lenguaje nazi de luengas. ¿Cómo es posible? Porque digo, esto parece sacado de una cábala ahí, del número de la 2030, en fin. Uy, ya estuvo dale y dale hasta que tuve, bueno, hasta que bloquearlo, está contaminando mis redes sociales y tal, pero a ese nivel, fíjate, con Hitler, cuando llevo denunciando, por ejemplo, con el extraordinario libro War Against the Weak, la guerra en contra de los débiles, del señor Black, Edwin Black, premio Pulitzer, judío él, que demuestra cómo la eugenesia que terminó en los campos de concentración de la Alemania nazi, primero se activaron en Estados Unidos en contra de mexicanos, de judíos, de personas unfit, dirían en inglés, personas con discapacidades, etcétera, con los Rockefeller, con los Carnegie, con los Harriman,
toda esta banda de bandidos, ¿verdad?, que aplicaron la eugenesia, aquella que viene desde Inglaterra, desde luego, pero la aplicaron primero ahí en Estados Unidos, y Edwin Black en la guerra en contra de los débiles. Bueno, y así con la mano en la cintura te salta un tipo a calumniar. Bueno, se me ocurrió, ya me estoy aquí, ya te estoy aquí contando, No, pero que lo sepa la audiencia, es que es sí, increíble, claro que porque sí. ahorita tienes que salir con armadura, ¿no? Con chaleco antibalas a las redes sociales, ¿no? El experimento Tuskegee me recordó Oh, décadas de la sí, CIA inoculándole sífilis sí, contra su voluntad y en su desconocimiento a indigentes afroamericanos para estudiar el progreso de la enfermedad. O sobre lo sea, cual pidió perdón Clinton, fíjate, como presidente, incluso con uno o dos de los supervivientes de este experimento Tuskegee, donde se mientras guardaba. mataban de hambre con las sanciones, él y Madeleine Albright, que lo hablamos con usted cuando Sí, amablemente me invitó a la octava, a 2 millones de personas. Porque se exactamente. cargaron a 1,5 millones de iraquíes, un poquito más, de los cuales más de la mitad eran niños, y cuando le preguntan en la CBS, creo, a Madeleine Albright, que tenía el prendedor de serpiente, Sí, sí, en ¿y usted 60 justifica? minutos. Sí. ¿Y usted no se arrepiente? No. No. Bien directo. Bien directo, ¿no? Clarísimo. Criminal, criminal, debiera estar en la cárcel, la señora, pues no, ya murió, ya murió. Y luego lo hicieron en Guatemala, y veto a saber dónde más, pero en Guatemala hubo una persona que sacó una investigación, creo que era monja, y a la que le tocó pedir perdón y decir, ay, qué horror, fue a Hillary Clinton en su calidad de secretaria de Estado. Qué porquería. Ah, bueno. Sí, sí, claro. Y por otra parte, a ver, en los 90, mientras Clinton pedía perdón tardío por Tuskegee, hablando de eugenesia, ¿no? Para ir a algo más Sí, preciso, las 300.000 campesinas peruanas indígenas correcto. castradas contra su voluntad por la dictadura de De Fujimori con Fujimori, los fondos exacto. del USAID, comúnmente llamado, ¿no? Sí. Que es el Estado norteamericano. Así que, bueno. Pero sí, don Rubén. Ahora, mire, me dio paso. Irán. Murió Raisi. ¿Cómo lo ve? No hay mucha información circulando, No hay pero mucha información. Yo ¿qué le huele? inmediatamente me metí a Press TV, Span TV, a esta otra agencia que mencionaste anteriormente, y hasta ahorita no he visto alguna situación que de parte de Irán estén sugiriendo algo que no haya sido un accidente. Hasta ahorita que estamos grabando, yo no lo he visto. Sin embargo, me resulta sumamente, pues, sospechoso, y creo que en el periodismo bueno, hasta ahorita nadie dice nada, ya, así es, no. Creo que en el periodismo siempre tenemos que tener esa reserva de duda, de sospecha. De hecho, la gente que hace una especie de periodismo civil muchas veces, gente acuciosa, observadora, que también están pendientes de lo que ocurre, huele mal, huele a azufre, huele feo. En este intercambio que hubo ahí de prefabricado o no, de una respuesta de parte de Irán, y luego algo medio calculado de respuesta de Israel, por aquello del consulado, el ataque de Israel al consulado en Siria, y a fin de cuentas a la embajada en Siria. Pero en todo este contexto, no solamente de ahora, sino en todo el contexto desde que Irán es Irán, bueno, Irán es Irán, con Khomeini, con toda esta cuestión teocrática, y la caída del Che y tal, toda esta relación tan conflictiva del Che, no, del Shah de Irán, dije el Che, del Shah de Irán. En todo este contexto y el asesinato que hicieron de bueno, iraní en Irak, que lo mataron en Irak, tú lo mencionas constantemente. El general Soleimani. Exactamente, Soleimani. Bueno, en todo este contexto huele a azufre, huele mal en un momento dado. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, Jaime Roldós, expresidente del Ecuador, en su momento se decía que murió en un accidente aéreo de avión. Y resulta que en el libro Confesiones de un gángster económico de John Hopkins, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en la ciudad de San Francisco, dice, no, a Jaime Roldós yo personalmente traté de convencerlo, ¿no? Éramos los gángsters económicos de la National Security Agency y tal. Y él no aceptó. Entonces, cuando fallamos nosotros, los gángsters económicos, entran los chacales.
y los chacales lo mataron, disfrazado de accidente aéreo. Cuando fallan los chacales, entonces entra el Pentágono, me dijo él, y está en su libro, Confesiones de un gángster económico, Confessions of an Economic Hitman. Bueno, ¿qué pasó con Torrijos? Padre, en Panamá igual, supuestamente murió en un accidente aéreo. No, él me dice, yo no fui directamente el encargado de convencerle, pero se fracasó también con Torrijos por la cuestión del canal de Panamá y tal, y entonces lo mataron. Lo mataron, así de sencillo. Cuando gana López Obrador aquí en México y traía pues una serie de cuestiones que yo decía, caray, se parecen a la de estos hombres. Lo primero que recibió, siendo todavía presidente electo, ni siquiera habiendo tomado posesión, vino el secretario de Estado de Trump, el que fue de la CIA, me pasa luego ya esto de los nombres, no sé si sea la edad, pero se me van, vino y lo vieron a ver en privado toda una comunidad ahí de Estados Unidos. Le dije a mi amigo Pastor Delgado, oye, ¿no será que ya le están leyendo la cartilla? O te alinees, ¿verdad? O atente a las consecuencias. ¿A qué me refiero? Todo el tema energético, qué nacionalización y qué nacionalización de la cuestión energética, porque los antecedentes de todo esto los tenemos en Waco, en Texas, en 2005, con Vicente Fox Quesada, que tuvo un acuerdo con el señor Bush y el señor primer ministro de Canadá, Martin creo que era, y se reúnen en Waco, en Texas, y acuerdan la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, entonces de América del Norte. Alianza para la Seguridad y Prosperidad. Y dentro del concepto de seguridad estaba incluido ahí la seguridad energética. Entonces, ¿cómo que va a llegar López Obrador de izquierda y de repente así nos va a poner aquí al sur de la frontera, nos va a poner aquí algo contrario a lo que hemos venido acordando con los otros gobiernos neoliberales o como le quieras llamar? Entonces, francamente, volviendo al tema de los helicópteros, desde la cuestión de cuando a Mossadegh, que se le ocurrió nacionalizar el petróleo y quitarle el petróleo de Irán a las petroleras inglesas, bueno, en aquel entonces tuvimos al sobrino o nieto de Teodoro Roosevelt, que montaron la operación Ajax, así como el equipo de fútbol de Ámsterdam. Bueno, fue el primer, ya bajo la sigla CIA, el primer golpe de Estado organizado por la CIA con la complicidad de los ingleses, y le crearon actos de terrorismo a Mossadegh para hacerle creer al propio pueblo iraní que Mossadegh no era una persona confiable. Entonces, ante un escenario de intereses geoestratégicos, energéticos y de muchos otros tipos más, francamente, este accidente en helicóptero, aquí ha habido varios accidentes en México, el del secretario de Gobernación de Calderón en un avión, Mourinho, en fin, que yo tengo mis sospechas, como aquel en el que murió un político mexicano de apellido Madrazo, padre de Roberto Madrazo, en el cual murió el mejor tenista que ha dado la historia de México, el Pelón Osuna. Pues se habla, ese tipo lo veía peligroso el Partido Revolucionario Institucional, hablaba de la reforma del PRI, hablaba de cambiar y de repente, ¡pum!, volando de la Ciudad de México a Monterrey, vuela aquel avión y nadie te platica nada de eso. Entonces, estos accidentes aéreos, accidentes de helicópteros, son muy sospechosos. Habría que esperar si Irán, que no creo que quiera guardar silencio si descubre algo así, pues nos dice qué fue lo que ocurrió. Bueno, mire, Rubén, es muy interesante lo que usted analiza. Yo quiero añadir que el helicóptero donde murió Raisi era un helicóptero Bell, americano, comprado directamente a Estados Unidos. Yo recuerdo a Roberto de la Madrid, nuestro común amigo y colega, cuando me contó un día y me dijo, bueno, sí, ellos hablan de los guardianes de la revolución y tienen la retórica de que Israel debe ser destruido y que Estados Unidos es el mal en la tierra, y luego todos los consejeros que
que asesoran a Jamenei, el líder supremo de Irán, que es básicamente como el rey de Inglaterra, pero con más poder en los asuntos internos, tienen el coche alemán en el piso de Nueva York, donde se pasan buena parte de la vida. Claro. Me acuerdo esas palabras que me dijo Roberto, que vivió un montón de años en Irán, que está casado con una iraní, etcétera, me quedaron muy presentes. No, bueno, pero al final andan en helicópteros americanos, entonces no me parece... O no son muy inteligentes los enemigos de Estados Unidos, sinceramente, o no son tan enemigos. Realmente no me parece normal, sano, que anden en helicópteros americanos comprados directamente de Estados Unidos cuando tienen Estados Unidos de enemigo directamente. De eso habló un personaje que se llama David Icke. Tú seguramente lo conoces. Yo le he escuchado cosas a ese David Icke que las ha dicho hace no sé cuántos años, y de repente yo lo veía un poquito así como que, ¿qué le pasa a este cuate? Y de repente ocurre, bueno, sobre esto de Irán, él sí dice que a fin de cuentas que es un juego todo y que estarían de acuerdo. No lo sé, no lo sé. Que no son tan enemigos como nos dicen, no es tanta parte del eje del mal, no lo sé. Acuérdate que Ronald Reagan negoció cuando la toma de los rehenes de la embajada. Ronald Reagan dijo, detengan todo para, según esto, terminar con Carter y poder llegar a ir con... Bueno, de hecho, los Estados Unidos apoyaron a Ayatollah Khomeini. Ellos lo pusieron ahí, estaban cansados del ya, le hicieron el golpe al ya, y después Khomeini se le fue de las manos. Pero fue toda una operación articulada con los franceses, etcétera. De hecho, preveían que Khomeini sea un presidente democrático, títere, y el tipo hizo la revolución islámica. Sí, entonces no sé qué haya detrás de aquello, no lo sé. Agrego que me mandaron una nota, usted seguramente conoce The Cradle, este portal... muy bueno, buenísimo, sí. Bastante bueno en materia de Medio Oriente, que acaban de publicar el acuerdo de India e Irán que desafiaba el corredor comercial respaldado por Estados Unidos. Parece que el 13 de mayo, por iniciativa de Raisi, se acordó una asociación de 10 años para una ruta comercial que conecte Irán, India y Afganistán a través del puerto de Chabahar. Estados Unidos le tenía echado el ojo al puerto porque quería hacer una conexión entre la India y Europa auditada por ellos. Y parece que se la arrebató el iraní. Y Estados Unidos está haciendo una política de seducción intensa de la India, que tiene un montón de conflictos con China. Por eso siempre sostengo, el BRICS no es un bloque homogéneo de ninguna manera. De hecho, yo creo que no. Esa multilateralidad no es homogénea, ¿no? India y China no son aliados en el sentido geopolítico clásico, porque no solo que no va a asistir militarmente China a la India si tiene problemas, ni la India China si tiene problemas, que es lo que en rigor es una alianza geopolítica, entre otras cosas, sino que tienen directamente conflicto en ciernes por la frontera, un montón de problemas, y Estados Unidos está en una política de activa seducción a la India para volcarla y escorrerla en su favor. La India maneja un pragmatismo, una plasticidad, y los iraníes, para ayudar a China, hicieron este gran acuerdo con la India para quedarse con esa ruta. Al parecer también están muy enojados con Raisi y los norteamericanos por esta cuestión. Siendo que, por más que es un gobierno supuestamente radical o muy conservador, el de Raisi, muy nacionalista, se dejaron humillar por Israel. Israel les mata al general Sahlevi en Siria. Les bombardea el consulado y los iraníes contestan con fuegos artificiales. Tirando misiles que se sabía que no iban a hacerle ningún daño. Los israelíes se atreven ante ese escenario a volver a atacar Irán. Las instalaciones eléctricas y nucleares, y los iraníes no hacen nada. Se quedan de brazos cruzados, lo cual corrobora que Netanyahu quiere guerra a cualquier precio y los iraníes no. Incluso, de hecho, los señalan por cobardes a los de la Guardia Revolucionaria. Les mataron a uno de los suyos. Son gente que peleó muchas guerras. Oye, pero Netanyahu, una vez más, con la bendición de Estados Unidos. Y yo recuerdo al entonces senador John McCain, que una vez apareció, no me acuerdo qué era exactamente, si un debate o qué, pero John McCain ya murió de un tumor en el cerebro y apareció cantando Bomb, 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 Irán, Bomb, Bomb. O sea, y acuérdate que Bush lo puso en el eje del mal junto con Corea del Norte. O sea, hay esa cuestión, o por lo menos en la retórica, en la retórica que nos venden al mundo, hay esa tensión donde pudiera estallar ahí incluso una caliente guerra mundial. Claro, pero eligen no responder una y otra vez los iraníes, y ya si hubo mano israelí
o mano estadounidense. Y hay precedentes. El hijo del presidente Menem en la Argentina en los 90 murió en un helicóptero, Sí. en un accidente de helicóptero, cuando había facturas por cobrar del Mossad Sí. al gobierno de Menem. Es una historia muy argentina, no quiero aburrir al público internacional, pero hay precedentes de helicópteros averiados cuando Israel está enojado. Sí. Pero si estuvo la mano israelí o la mano americana, tal vez no lo sepamos porque los iraníes no quieren blanquearlo para no tener que responder una vez más. Y si es así, y esa es su docilidad, o sea, hasta le pueden matar a un presidente, realmente están de cartón, están dibujados de cartón ahí. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Yo esperaría que ellos dijeran que, pero tendrán sus razones para manejarlo de otra manera y que se quede así como tantos casos que han quedado como meros accidentes. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.